Como se había visto el video anterior, nos habíamos dado cuenta que el general Zhukov había formado un enorme ejército de más de 1 millón de hombres para que rodearan a la ciudad de Stalingrado, en la cual se encontraba el sexto ejército alemán, dirigido por el general Friedrich von Paulus. Pues más bien el general Paulus, la propaganda soviética, le ponía el nombre como de Friedrich von Paulus para hacerlo ver aristocrático, pero realmente su nombre era Friedrich Paulus. Él no tenía un origen aristocrático, como sí lo tenían la mayoría de los generales alemanes, como Erich von Manstein. Entonces tenemos al general Friedrich Paulus dirigiendo al sexto ejército alemán y al cuarto ejército blindado dirigido por el general Hoth, los cuales habían quedado estacionados en la ciudad de Stalingrado. Entonces el general Zhukov mandó a su ejército formado por más de 1 millón de hombres que cerrara la pinza sobre la ciudad. Esto ocurrió para principios de diciembre, entre finales de noviembre y principios de diciembre de 1942. Entonces tenemos que 500.000 alemanes se fueron a la zona norte para completar la pinza norte, mientras que más o menos 500.000 soldados rusos se fueron a la zona sur para completar la pinza sur. Entonces tenemos las dos pinzas rusas que empezarían a embolsar al sexto ejército alemán y al cuarto ejército blindados. Zhukov sabía muy bien que las defensas que protegían los flancos del ejército alemán, por un lado los rumanos y los italianos, realmente eran formaciones muy débiles, porque los alemanes, a pesar del constante llamamiento de los rumanos de poner atención a los flancos, dado que los rumanos ya se habían dado cuenta que había mucha actividad a algunos decenas de kilómetros enfrente de su zona, los alemanes prefirieron ignorar estas advertencias de los rumanos. Los rumanos estaban pidiendo artillería pesada y tanques o divisiones Panzer para que, en dado de que hubiera un avance del ejército rojo o hasta un envolvimiento, las fuerzas rumanas pudieran contraatacar. Pero como los alemanes, según sus aliados, no accedieron a sus peticiones, entonces, como dicen, en el pecado llevan la penitencia. Una vez que se desató el ataque del ejército soviético contra estos flancos, los rumanos no tenían ninguna posibilidad. Fueron literalmente arrasados por las tropas rusas, que además tenían el apoyo de tanques T-34. De hecho, el corresponsal soviético Vasily Grossman, con el que de hecho el cual ya hemos hablado anteriormente en otros videos, reportaba que en ocasiones los rumanos eran aplastados por los tanques T-34. De hecho, él llegó a ver a un soldado rumano aplastado y parecía una imagen en un mosaico, en un bajo relieve, el cómo había quedado. Otros cuerpos parecían como pastas, envolturas de pastas dentales cuando ya la pasta se le ha sacado toda. Así quedaban los cadáveres. Era algo de veras aterrador. Entonces las fuerzas rumanas no pudieron detener este avance soviético. De tal forma que para principios de diciembre, aproximadamente por el 8 o el 9 de diciembre de 1942, la pinza se había cerrado. Pero en sí, todavía los generales alemanes, lo que era Paulus o el general Schmidt, de hecho, Schmidt era el brazo del partido nazi en el sexto ejército alemán. Este soldado estaba ampliamente fanatizado y fue uno de los principales responsables de hacer que Paulus no se rindiera cuando la situación ya era crítica. Entonces, en un principio, los generales alemanes menospreciaron el ataque soviético, creyendo que realmente no tendría una gran repercusión o que en cualquier momento podrían salir de este embolsamiento porque menospreciaban las fuerzas del ejército rojo. Pero a medida que iban pasando los días y nos acercábamos al 12 de diciembre, ya los alemanes se empezaron a dar cuenta que las fuerzas que había desplegado Zhukov eran tremendas. Tanques, infantería, aviación, y que el cerco muy difícilmente iba a poder ser roto. De tal manera que Paulus envió mensajes constantes al Führer, Hitler, para que autorizara la retirada. Porque hay que recordar que el líder del Tercer Reich no permitía las retiradas de los ejércitos, menos de aquel ejército alemán que estaba estacionado en una ciudad tan importante, desde el punto de vista simbólico, hemos de aclarar, no desde el punto de vista estratégico, como lo era Stalingrado. Entonces Hitler se opuso tremendamente a la petición de retirada del general Paulus. Lo que ofreció Hitler es un puente aéreo, el cual iba a ser administrado por el Reichsführer del aire, Hermann Göring. Hermann Göring prometió que él podría suministrar las 700 toneladas de provisiones que necesitaría el sexto ejército alemán. Pero realmente, a lo mucho y con un esfuerzo gigantesco, la Luftwaffe solamente iba a poder aprovisionar 300 toneladas de víveres diarios que se necesitaba para que el sexto ejército alemán pudiera resistir. Entonces,
Pero aunque esto en la práctica tampoco fue así, porque también los aviones de la Luftwaffe que estaban siendo destacados con este fin no pudieron hacer todas las entregas debido a los constantes ataques de la aviación del Ejército Rojo. Y también hay que considerar el hecho que los principales aeropuertos de la Luftwaffe estaban ya siendo tomados por el Ejército Rojo, de tal forma que los aviones del ejército alemán tenían que despegar de sitios ya muy lejanos para poder aprovisionar al sexto ejército alemán, lo cual era demasiado gasto, significaba un demasiado gasto en gasolina. Entonces, poco a poco, el sexto ejército alemán, dirigido por el general Paulus, y el cuarto ejército blindado, dirigido por Hoth, se empezaron a quedar sin municiones, sin gasolina, sin comida. Esto hizo que las fuerzas de la Wehrmacht se empezaran a desmoralizar. De por sí ya estaban desmoralizadas con la lucha calle a calle, distrito por distrito, manzana por manzana, que se habían llevado a cabo contra las fuerzas del 62 Ejército Soviético, dirigido por el general Vasily Chikov, siendo que este último había sometido a las fuerzas del ejército alemán a una gran tensión, de tal forma que al empezar a sufrir hambre, ya los soldados de la Wehrmacht no se mostraban con tanta energía, no se mostraban con tanto ánimo y ya no hacían burla de los soldados del Ejército Rojo, una vez que estos ya empezaban a cantar, a verse más alegres y con todo lo que conlleva el hecho de saber que poco a poco vas a estar ganando esta batalla. De hecho, habían escenarios muy peculiares en los cuales se presentaban la oportunidad de que los soldados del Ejército Rojo llegaban un espantapájaros vestido como Hitler en medio de las dos líneas. Esto era una burla, pero al mismo tiempo este espantapájaros tenía unas granadas, de tal forma que cuando los soldados del ejército alemán, los soldados del ejército alemán procedían a quitar este espantapájaros, explotaban en 1000 pedazos. Son anécdotas curiosas. Entonces, muy bien sabiendo los soldados del ejército rojo que el fin del ejército alemán se acercaba, mandaron a 2 emisarios el 12 de diciembre. Estos 2 emisarios, uno era un soldado de la inteligencia del ejército soviético, mientras que otro agente o soldado era un oficial de la NKVD, el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, que posteriormente sería la KGB. Entonces, estos 2 soldados fueron a dialogar con los oficiales alemanes para pedir la rendición del sexto ejército. Se acercaron poco a poco a las líneas alemanas y ya que una vez se dieron cuenta que no les estaban disparando, porque el primer intento fue rechazado cuando les empezaron a disparar a los pies a los emisarios, obviamente fracasó, pero en este segundo intento ya pudieron ingresar a las líneas del ejército alemán para negociar la rendición. Los oficiales que se acercaron a ellos se mostraron muy amables, pero sí, obviamente tuvieron que dejar los oficiales soviéticos su pistola, su cuchillo y demás armamento para poder dialogar. Así se los llevaron, les vendaron los ojos para llevarlos dentro del campamento del ejército alemán. Entonces, una vez que estuvieron ahí dialogando con los oficiales alemanes, el ambiente se mostró amistoso. Claro, de un ejército debe comportarse correctamente con emisarios que vienen a hablar sobre negociaciones de paz, y uno de los oficiales del ejército alemán fue a decirle las noticias a sus superiores. Así pasaron un tiempo los 2 oficiales del ejército del gobierno del ejército soviético por una parte y de la NKVD, resguardados por los oficiales alemanes, cuando regresó el oficial alemán y el oficial de la NKVD que vio al oficial alemán lo vio y tenía un aspecto como de un perro apaleado y dijo que efectivamente no podía aceptar su mensaje, que ni siquiera podía recibirlo y que estos agentes del Ejército Rojo tenían que regresarse. Entonces ya regresaron muy frustrados los oficiales del ejército soviético después de que para ese 12 de diciembre de 1942 no pudieron negociar la paz con el sexto ejército alemán. Pero lo curioso aquí es que la razón por la cual los oficiales alemanes y especialmente los superiores de los oficiales alemanes no quisieron negociar la paz cuando la situación ya prácticamente estaba perdida fue por influencia del general Schmidt, que ya les había mencionado anteriormente. Schmidt, como les había comentado hace unos momentos, era el agente del partido nazi en el sexto ejército. Por lo tanto, era un oficial altamente fanatizado en la ideología del nacionalsocialista. Obviamente, Schmidt
detestaba todo lo que tuviera que ver con rendición y sobre todo detestaba aquella dirección que podría seguir el ejército alemán, contradeciendo las órdenes del dictador alemán. Por lo tanto, Schmidt fue quien quien regañó primero, humilló al oficial y lo mandó de regreso para que rechazara la oferta de los oficiales del ejército soviético. Entonces fue así como no se llegó a la paz ese 12 de diciembre, por lo cual los alemanes empezaron a sufrir hambre, frío, cansancio y las enfermedades como la disentería empezaron a expandirse por todo el sexto ejército. De hecho, el mismo general Paulos empezó a sufrir de disentería, enflacó mucho, se le veía desvelado y estaba sometido a tan grande estrés por ver cómo morían sus hombres, por ver cómo su ejército estaba siendo progresivamente destruido y además estaba siendo sometido al estrés que se debían a las órdenes del Führer de que no debían rendirse y que debían seguir hasta morir. En ese momento Hitler ya vislumbraba que el sexto ejército se iba a perder, pero como no le importaba al Führer la vida de sus hombres, él quería que murieran en la ciudad de Stalingrado como todos unos héroes, como, como los 300 en las Termópilas cuando lucharan contra el ejército persa en la Grecia clásica. Es lo que quería Hitler, que se inmolaran en la ciudad de Stalingrado las fuerzas de la Wehrmacht. Y es como continuamos hasta enero de 1943. Entonces, el general Paulus, ya con un gran estrés y tensión, empezó a considerar seriamente el desobedecer al Führer. De hecho, hubo una ocasión ya para finales de enero de 1943 que decía Paulus: yo no voy a perder la vida por ese cabo bohemio, en referencia a Hitler y en referencia al hecho de que Hitler había sido cabo en la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos este escenario donde el sexto ejército alemán, al verse rodeado por el ejército del general Georgi Zhukov por el norte, por el sur, empezó a ser acosado, bombardeado, tanto por la artillería rusa que ya podían cruzar el Volga, porque el Volga ahora sí, a diferencia de hace un mes, ya se había congelado totalmente, lo cual permitía que la artillería pesada del ejército rojo pudiera avanzar a la zona oeste de la ciudad de Stalingrado y cañonear a placer al sexto ejército alemán. Tanto fue el progreso del ejército soviético en este mes, entre el 12 de diciembre de 1942 y el 20 de enero de 1943, que dividieron al sexto ejército en dos bolsas, la bolsa norte y la bolsa sur, siendo que Paulus se encontraba en la bolsa sur. Entonces fue avanzando progresivamente el ejército soviético, causando un gran número de bajas a unos soldados alemanes que ya sinceramente para finales de enero del 43 ya no tenían ganas, no tenían las ganas, la energía ni la motivación para seguir peleando. Era inminente que la derrota estaba próxima. Entonces, volviendo a esta situación de la no rendición, Hitler también hizo varios nombramientos, y especial el nombramiento que más llamó la atención es la del general Paulus a mariscal de campo. Pero este nombramiento era una daga envenenada hacia el general Paulus. ¿Por qué? Porque ningún mariscal de campo en la historia militar alemana se había entregado con vida a otro ejército. Entonces, el mensaje entre líneas que Hitler le estaba dando a Paulus es que se tenía que suicidar, ya sea con su última bala, pero perdiendo la vida en la batalla. Eso es lo que quería Hitler, es lo que hubiera deseado Goebbels decir en su discurso una vez que la noticia de la pérdida del sexto ejército hubiera sido dado a Alemania, porque querían dar el ejemplo de que el soldado alemán se inmola y no acepta la derrota. Eso hubiera estado muy bien visto desde el punto de vista propagandístico. Pero el general Paulus ya no tenía ese ánimo y para finales de enero de 1943 decidió rendirse junto con sus hombres, de tal forma que abandonó el búnker en el cual se encontraba y se entregó a las fuerzas soviéticas, a los generales Chuikov y al alto mando del ejército soviético, especialmente a los representantes del 62 ejército, que fue con el cual Paulus y sus hombres habían estado peleando desde septiembre de 1942. Y es así como se acabó esta agonía del sexto ejército alemán y los 90,000 hombres que quedaban de un ejército todo de 320,000 efectivos marcharon hacia el cautiverio.
Fue una marcha tan brutal y atroz a través de la nieve y en sus reclutamientos en los campos de prisioneros soviéticos, que de estos 90.000, solo 5.000 de estos hombres regresarían a Alemania. Por el momento es todo. Nos vemos. Hasta pronto.